Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 8 de octubre. Amigos, amigas, están pasando muchas cosas todo el tiempo. Ya saben cómo es la Argentina y el mundo. Así que en el próximo media hora, 40 minutos, vamos a tratar de ordenar todo eso que sucede y tratar de entender al menos algo. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Reiteramos una de las noticias del día. Condenaron a Sabac Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Los famosos copitos recibieron penas de 10 más algunos años en el caso de Sabac, que completa 14, y 8 para Brenda Uliarte. El Tribunal Oral número 6 absolvió a Nicolás Carrizo, el tercer acusado, el que era denominado como el famoso jefe de la banda de los copitos. Los fundamentos se van a conocer el 9 de diciembre. Esto acaba de suceder, no hay todavía, me estaba fijando, reacción en Twitter de Cristina. No por ahora, pero seguramente estará al caer en el transcurso de la tarde algún tuit de la expresidenta sobre estas condenas para lo que la propia Cristina en algún momento consideró personajes menores de esta historia, ¿no? La justicia nunca investigó, y mucho menos en este juicio, quiénes financiaron y quiénes fueron los autores intelectuales y materiales, en definitiva también, de aquel ataque, ¿no? Cada vez que veo la imagen, yo no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que veo la imagen de la pistola en la cara de Cristina y esa bala que no salió, yo sigo sin poder creer que eso haya sucedido y que no haya salido esa bala. Es realmente impactante, ¿no? Es muy impactante. Es el día de hoy que doy vuelta la cara cuando aparece el video. ¿Viste? No lo puedo terminar de ver. Me pasa lo mismo. Cada vez que aparece esa imagen es como es la sensación de la primera vez. Sí. Una pistola en la cara de la entonces vicepresidenta, ¿no? Impresionante. Bueno, han pasado 3 años de eso y la condena para estos personajes, para, bueno, el que intentó, efectivamente, empuñando el arma, matar a Cristina, para la que entonces era su pareja y también cómplice de ese atentado. Y, bueno, finalmente la absolución a Nicolás Carrizo. Eso entre las novedades del día. Seguramente habrá más reacciones en el transcurso de la tarde. Pero atención, porque cuando querés acordar estamos votando, ¿no? Ya no falta nada. Lo que no está del todo claro todavía es, en la provincia de Buenos Aires, a quiénes van a tener los bonaerenses en la boleta en el cuarto oscuro cuando entren. Todo indica que va a ser Karen Reichard quien deberá ser entonces la primera candidata de La Libertad Avanza, salvo que, yo todavía dejo ahí un paréntesis de duda, en las próximas horas nos enteremos que alguien, no sé, Milei, Karina, alguien, llame a Karina y le diga, a Karen, le diga, che, Karen, todo bien, muchísimas gracias, buenísima tu onda, gracias por el aguante, pero necesitamos que te bajes para que encabece Santilli. Ahora, si se baja Karen y ya ha bajado Espert y no se reimprimen las boletas, las caritas que van a estar en la lista de La Libertad Avanza en el cuarto oscuro son de 2 personas que ya no son candidatas. Claro, 2 renunciados. Por ahora es Karen Reichard, según el juez federal Alejo Ramos Padilla, la que deberá encabezar, deberá pasar al primer lugar de la nómina tras la renuncia de José Luis Espert. El gobierno ahí pretendía que ese lugar lo ocupara Diego Santilli, pero los argumentos de Ramos Padilla para rechazar a Santilli como reemplazante de Espert es que resulta inadmisible y resuelve entonces que Karina Cecilia Vázquez, es interesante, tampoco va a estar como Karen Reichard en la boleta. El que busque a Karen Reichard va a tener que buscar en realidad a Karina Cecilia Vázquez, conocida artísticamente como Karen Reichard. Según entonces el juez va a ser quien encabece la lista de La Libertad Avanza para diputados en la provincia de Buenos Aires. Cuestionó la maniobra libertaria que intentó forzar el cambio con la renuncia de otras 2 integrantes de la lista. Hicieron renunciar a 2 mujeres para que el cupo diera... No, es tremendo, ¿no? Lucía Bernardoni, que estaba en el puesto número 34, y María Gabriela Gobea, que estaba en el puesto número 5. Esto lo había pedido para bajar, para que quedara esta cuestión de la paridad ordenada, y bueno, no salió. Por ahora no está saliendo, eso es raro. Yo no descarto que le pidan la
La renuncia, a Karen Reija. para que entonces el primer candidato sea Santilli. El tema es si se llega o no a reimprimir las boletas, que esa es otra de las discusiones. La Junta Electoral le pidió al gobierno detalles sobre la reimpresión de 14 millones de boletas. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó que el costo de eso, que era algo que la justicia le había pedido al gobierno, sería de 12.169 millones de pesos. 12.000 millones de pesos. No, es una locura. ¿Pero puede ser esto? Y que hay fondos para cubrirlo, claro, fondos públicos, con la de todos nosotros. Porque si esto era como antes, que cada partido político tenía su tira, ¿no? Su boleta, cada partido se hace cargo de su boleta, y entonces, si estuviéramos en el viejo sistema, la Libertad Avanza dice, sí, imprimo de vuelta, la pago yo, hago de vuelta mis boletas y chau. Y es solo de la Libertad Claro. Avanza. Esto tiene el inconveniente que están todos los Claro. partidos juntos en una sola boleta. Hay que imprimir a todos Todo. otra vez. Por un error político del gobierno. Porque llevaron de cabeza de lista a un tipo que sabía que tenía vínculos y financiamiento del narcotráfico, solo que explotó en el camino. Claro. Y ahora lo quieren cambiar. Bueno, hacete cargo. Sí, ¿no? una cosa que hace un ratito daba una especie de conferencia de prensa improvisada Ramos Padilla cuando Sí. terminó la reunión, que decía algo que es importante, que es que ya se estaban armando, él le dice, los bolsillos, bueno, son bolsas. Sí, las bolsas. Las bolsas que se arman para cada mesa con la folletería, con las listas, Claro. con las planillas. Para ir Eso mandando. ya está armado en muchos casos y había cronograma del 11 de ahora mandarlas a los lugares más lejanos de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que Ramos Imaginás, Padilla cada dice... pueblo, cada ciudad. Exactamente, lo que dice es, hay que ver si se puede cambiar ese cronograma que Claro. ya estaba implementado. Bueno, el Correo Argentino contrató 7 imprentas, 2 para la provincia, y explicó que el proceso de reimpresión demora 5 días por cada lote de 3 millones de boletas. Hasta su entrega en La Plata y después lo que dice Gaby, la distribución de todo eso. Está difícil que llegue con los tiempos porque además va a haber apelaciones. 11 de los 14 partidos que compiten en la provincia de Buenos Aires dijeron, no, de ninguna manera. No vamos a reimprimir, estamos en contra de reimprimir. Entonces apela uno, apela el otro, ya no llegan con los tiempos. Claro. Por lo tanto, a esta hora es muy probable que el domingo 26, quien quiera votar en la provincia de Buenos Aires a la Libertad Avanza, tenga que marcar la cruz o la tilde o lo que quiera en el casillero que va a tener la cara de José Luis Espert. Hay que tener muchas ganas de votar a la Libertad Avanza, de verdad. Hay que tener muchas ganas, mucha voluntad de querer votar a la Libertad Avanza y marcar el casillero que tiene la fotito de Espert y Karen Reicher y decir, ¿dónde está Santilli? Sale uno del cuarto oscuro y dice, yo quería votar a Santilli. Y no, tenés que votar a Espert. Yo, tengo una pregunta, pero no sé si tiene respuesta. A ver. ¿Se puede legalmente decirle a la gente de votar y que en la boleta aparezca una persona que no se condice con el verdadero? ¿Esto se puede? Sí, de hecho ya ha con el pasado. verdadero candidato? Ah, ya Sí, pasó. sí, Ah, ya ha ok. pasado en otros momentos, pero ha pasado por fallecimientos de los candidatos o porque alguien, no sé, de repente también en algún caso decidieron o alguien renunció, decidió bajarse. Nunca había pasado que un espacio político dice, che, bajo un candidato Por porque un tiene cambio vínculos de con el candidato, narco claro. y no me conviene, la verdad. Un error narco, puede pasar, Mati. Pero Bueno. además es razonable que no quieran que esté Espert en la boleta. Imagínate. Sí, sí, no, obvio. Tiene sentido que no quieran que esté Espert en la boleta porque... Sí, sobre todo ahora bueno, que está imputado, ¿no? Claro. Ya directamente está imputado. Claro, no, mi pregunta Tal apuntaba vez si a la- esto era con más tiempo, Claro, yo creo que lo lograban. sí. con una Con más cuestión tiempo- también de claridad democrática, digamos, de Sí, quién va a votar. Con A más eso me tiempo, refiero. sí, el ejemplo que siempre se da es el de Fernando Niembro, que renuncia, pero bastante antes de Claro. que se reimprimieran las boletas, ¿o no? Sí, sí. Fue así, Hubo también, bueno, en ese momento igual era el sistema anterior, era más fácil. con en todo sistema caso, anterior, ¿no? o sea, cada partido tenía Sí, su no la propia boleta boleta. única. No, hay Claro. una dificultad que es, primero, la dificultad operativa, Logística. logística. Sí. En No se reim- sabe ya, digamos, si llegamos con simplemente... Incluso aunque haya voluntad de reimprimirlas, Claro. no se sabe si llega con Sí, los tiempos, está ¿no? bien. De la distribución, la reimpresión y luego la distribución. Y después, ¿quién lo paga? ¿Con qué criterio el gobierno está pidiendo que se reimprimen las boletas, que cuesta aquí 12.000 millones de pesos? Porque sí, porque, bueno, eligieron un mal candidato. Claro. Porque hasta te diría, mira, si el gobierno va y dice, mira, ok, reimprimilas, las pago yo de esta forma. Fondos de campaña, no sé, mira, tengo esta guita, la voy a dedicar, ponele, la pago yo, ok. Sí. Tengo un tal Federico que me dejó acá plata para reimprimir Dice la Fred- boleta. ¿La Dice que iba a Fred que la estar en paga. aviones? Pero encima la tiene que pagar el resto de los espacios políticos también, en definitiva todos los... Nosotros. Pero y además,
no solo los bonaerenses. ¿Por qué tendrían que los tucumanos, los pampeanos, los santacruceños hacerse cargo de eso? Hacerse cargo de que tienen que reimprimir esa cantidad de boletas en la provincia de Buenos Aires porque la Libertad Avanza eligió un mal candidato. Y si después, bueno, ahora no hay tiempo, pero y entonces vamos a suponer, mira, está candidato Santiago Cunio. Y viene Santiago Cunio y dice, che, no, yo la verdad me arrepentí, no estoy para ir y quiero reimprimir las boletas porque no voy. En definitiva es parte también bueno, del error que ha cometido, el error político que ha cometido el gobierno y de que muy probablemente tenga que ir entonces a la elección con Esper en la boleta. ¿Tenés para agrandar la boleta? Porque el tuit es viejo. Quiero la boleta. La boleta que tiene entonces la cara de Esper José Luis en el puesto número 1 y de Karen Reichard, figura como Karen Reichard de todas formas en la boleta, Mirá. en el número 2. Sí. Ya había pasado con Irma Roy, también tiene su Claro. nombre artístico. Y está el cuadradito blanco, en el que vos tenés que o marcar una cruz o un tilde, lo que quieras. Y si tenés muchas ganas de votar a la Libertad Avanza, vas a tener que votar al pelado. Porque está ahí en la boleta, ¿no? Bueno, por ahí te gusta así el que, pelado. por ahí Es un querés buen votar al pelado. recordatorio de a quién están Totalmente, votando, ¿no? totalmente. Eso sí. Por eso la desesperación del gobierno para sacarlo de la boleta, es razonable. Es justicia poética. Totalmente. Bueno, amigos, tanda electoral y ya continuamos con el resumen. Continuamos con el resumen imposible. A los problemas de financiamiento de la campaña de la Libertad Avanza, particularmente de José Luis Espert, se sumó que apareció Leonardo Cositorto y confirmó que realizó aportes de campaña de Diego Santilli en 2021 y de Javier Milei en 2023, el CEO de Generación Zoe, Sí. condenado a 12 años de prisión por estafas y asociación ilícita. Está muy enojado porque Santilli lo desconoce. Bueno. Lo desconoce. ¿Qué es esto de que diga que no me conoce si yo lo financié? Dijo que hizo un aporte de $32.000 y que le extraña que Diego Santilli diga que no lo conoce. Fue esta mañana acá con Arely Jalade. Escúchalo. Clubes de fútbol, imagino. Sí. Ahora, volviendo a Santilli, entonces usted le puso a la campaña de Santilli 6 millones de pesos, que eran $33.000, dice usted, en ese momento. Claro. ¿Usted lo 6 puso a millones y nombre medio, personal, lo puso la empresa Generación Zoe, lo puso la Universidad del Trading? No, desde la empresa, porque Desde la empresa. te vuelvo a repetir, Gabriel González, de hecho hay videos que lo andan moviendo en las redes sociales, donde él dice que la empresa apoya a Diego Santilli, no al PRO, a Diego Santilli, porque él pertenecía, vamos a ser claros, por eso muchas cosas lo ocultan, Gabriel González pertenecía al equipo de Diego Santilli. Y de hecho una vez me pidieron plata para regalar en Villa Miseria juguetes para el Día del Niño, habrá sido en agosto, y también les di, como también le he dado a los libertarios. Pero el brazo político de Zoe era Gabriel, y Gabriel estaba con Diego Santilli. Por eso me extraña que Diego Santilli diga que a mí no me conoce, porque, a ver, yo no soy Fred Machado y creo que Diego Santilli no tiene que ser expert, estar renegando las cosas. Él puede, Bueno, él lo medio que tiene se calentó decir Cositorto de que lo ningune, de que lo gosten. Igual que- Yo no soy, ¿qué te pensás? Igual me tenés que decir que no me Fred conocés? Machado también se calentó con Y esto, me parece que sí. porque medio como que, ¿cómo es ¿Qué te hace esto? que no me conocés? ¿Cómo ahora me 35 soltás la vuelos mano? con mis aviones y ahora no me conoces. Y este que Te además... ibas a inmolar, después no te Sí. inmolaste. Y Cositorto además que dice, sí, yo lo puse y lo fueron a buscar la guita. todo negro, todo Claro, borrado. claro. Sí. Ahí, En la mano. en la mano dijo, sí, fueron a la oficina. Bueno, es realmente impactante. No es una novedad que los financiamientos de las campañas políticas, digamos, ¿no? Están flojas de papeles de hace rato, ¿no? Hace rato. Es un tema en la política, cómo se financian las campañas. Ahora, a cualquiera que encabeza la lista en la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires le parece un financista medio turbio. Si no es un narco, es un estafador. Muchachos, qué sé yo, tal vez para la próxima campaña, ¿no? Para la próxima elección, revisar un poquito la estrategia de no elegir tipos financiados espuriamente para encabezar las listas, ¿no? Como a los de amarillo no, como decía. Tremendo. Bueno, se complica la campaña y viene muy complicada la campaña de Milei y de la Libertad Avanza en general. A dónde vayan, ya lo vimos hace unos días en Tierra del Fuego, lo vimos el fin de semana en Santa Fe, lo vimos en las últimas horas en Mar del Plata. Pero atención, esto nos acaba de llegar y demuestra una vez más que Milei no puede salir a la calle sin que lo insulten. Estaban Milei y Karina Milei en Avenida de Mayo. Esto acaba de pasar. Y miren lo que pasó. Y de esto, además, por cierto, por la dinámica en la que sucedió, no pueden decir que está arreglado, armado y demás. Escuchen.
Escuchan, ¿no? Qué fuerte. Eso se escucha mientras Milei y Karina Milei subían a la caravana de seguridad de la comitiva presidencial y se retiraban. Esto en el centro porteño, ¿eh? Y acá, a diferencia de lo que vienen diciendo de las recorridas de Milei en el conurbano, la de Tierra del Fuego, la de Mar del Plata, la de Santa Fe, que avisan a dónde van y se les junta gente en contra para putearlos, esto fue bastante espontáneo, evidentemente. Se enteraron que ahí estaban, porque además el despliegue de seguridad... Es imposible no verlo. Es imposible no saber que ahí está el presidente, porque es una larga fila de camionetas y demás. Se juntó gente ahí y está recontrarregistrado porque hay un montón de celulares filmándolo. Por lo tanto, vas a tener varias tomas. Muchos ángulos. Muchos ángulos de lo que fue... Esa bienvenida que le dieron. Son muy queridos los dos, evidentemente, Sí, ¿no? sí. Está como una... Es muy difícil para una persona que sacó 12 millones de argentinos de la pobreza, ¿no? Que no se lo demuestren en la calle. Sentir la que la verdad. gente es muy desagradecida. La verdad que es desagradecida la gente, ¿no? Esto ya le pasó en otros momentos y le pasó ayer. Pero ayer además de una manera muy particular, muy llamativa, que nos hace acordar a esa recorrida en camioneta con José Luis Esper cuando Milei le gritaba a una señora en la calle, Sí. más corruptos son los tuyos, le decía. ¿viste? Ah, sí. Ayer, Milei, en la calle, en Mar del Plata, peleándose con una persona que desde un edificio, bueno, le gritaba algunas cuestiones. A ver. Igual te estoy arreglando la vida, tranquilo. Igual te estoy arreglando la vida tranquilo, le grita. Y se lo festejan, claro. Se envalentona con que se lo celebra a su grupito. Sí. Dome, Milei, dome. Y se entusiasmó. Me voy a bajar más la inflación, así puteas un poco más. Dale. Está bien. Igual lo pensó. Era la mejor respuesta. A mí también me pasa que cuando tenés que contestar algo ingenioso no se te ocurre en el momento. Entonces, Milei tuvo esos 40 segundos que te da eso de la posibilidad de decir, esta era la respuesta que quería dar. Y además, vio que ante la primera se lo celebraron. Sí, Y bueno, claro. ya hemos detectado, ¿no? Que claramente es una persona que necesita la validación, ¿no? Está buscando todo el tiempo buscando validación, buscando aceptación, buscando celebración. poco de cariño. Esta es la mía, dijo. Se ve que les gustó e insistió, ¿no? Gritándole a uno que estaba ahí arriba de un edificio en Mar del Plata. Sí. Andás a ver gritándole qué cosa. No se bajó del escenario, ¿no? Desde que No. estuvo en el No, Movistar, no. sigue ahí. Tiene la estructura de un estandapero. Sí. Cuanto más le aplauden, él Más tira. Pero además se acumulan las peleas en la calle o los gestos de funcionarios públicos en la calle a la gente. Ya pasó en aquella recorrida en el conurbano cuando Milei le gritaba a una señora, más corruptos son los tuyos. Esper también les gritaba a la gente. Decía, En Junín, una de las primeras en veces Junín, que ¿te hubo un acordás? escrache, claro. Bueno, me acuerdo de Sebastián Pareja en esa misma recorrida en camioneta con Esper y Milei que les hacía a unos que estaban abajo, Es verdad. les hacía el gesto del dedo, tipo, en la te voy a garganta, cortar la sí. cabeza. Y ayer, Guillermo Franco, que vos decís, El gentleman. que es el gentleman del gobierno, y Sí. que le hizo fuck you en Mar del Plata a un tipo con el que discutía. Van a tener que pagar en la historia, La historia se las va a cobrar. A todos ustedes. Sí, porque se la van a cobrar. Porque es kirchnerista, porque es kirchnerista. Ah, mira vos. ¿Y ahora qué están cobrando? ¿Qué están pidiendo? ¿Cuántos miles de dólares pediste? Vos sos el responsable. Vamos, Franco, Franco. A mí no me digas, loco, forro. ¿Quién te crees que sos? Sos un mandatario. Te votaron para mandar. Porque te votaron y sos un mandatario. Bueno, ¿qué sucede? El que le grita está detrás de una valla, ¿no? Sí. Digo, para el que no lo ve. Se acerca a Guillermo Franco, primero como a, no sé, a A hacer intentar- la de Guillermo Franco, Claro, a tratar sí. de entablar algún diálogo. Se ve que no le gustó mucho lo que la persona le gritaba y le decía, y le hizo fuck you a un... Estamos en esa, estamos en una, ¿eh? Está en una el gobierno, ¿eh? Sí, no tienen Peleándose más con la gente en la calle ya palabra, directamente. claro, sí. Es un-
Es novedoso, por cierto. Es Sí. una buena campaña, la No, verdad, la que están haciendo en favor del peronismo. Lo que se nota claramente es que hay mucho nerviosismo porque, Sin duda, claro. digamos, Obvio. lo tenemos a Guillermo Francos como una de las personas, digamos, más políticas, digamos, con más caudal político, si se quiere, dentro de este, Sí. de este gabinete. Se supone que es el Que razonable del gabinete. Es el razonable de este gabinete. Y la verdad que viéndolo como un niño haciéndole fuck you a una persona que le grita detrás de una valla. Sí, habla del estado de descomposición Exactamente, de acelerado en el que está el gobierno. Mucho nervios. Y de la hay muchos tensión, la nervios. tensión que vienen acumulando desde hace tiempo, ¿no? Por cierto, porque no pegan una hace rato. Y bueno, y ahora han decidido que una buena forma de expresar ese nerviosismo es peleándose con la gente en la calle. Las ratas acorraladas igual son muy peligrosas. O sea, Sí, por claro, un lado, claro. como que deja de manifiesto esto, como la descomposición total. Y está bien que haya quedado evidenciado y al mismo tiempo un poco, bueno, uno puede, no sé si temer, pero preguntarse hasta dónde van a llegar, ¿no? Sí, sí. Además también se suponía, ¿no?, que la estrategia de esta campaña era mostrar a Milei y al gobierno cercano a la gente, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta era parte de la línea. Bueno, pero la hicieron con inteligencia artificial Claro. la foto, o sea, ya pintaba mal. El tema es que se acerca... verdad. La verdad que la estrategia estaba bien. Lo que no calcularon es que la gente los quiere putear, no abrazar. O sea que en algún momento el póster, la imagen con IA no iba a alcanzar. Eso no lo tenían previsto. Bueno, ayer Milei debió interrumpir su recorrida porque así como a donde va hay un pequeño grupo de movilización libertaria que lo apoya, nunca falta otra movilización, por lo general, a juzgar por las imágenes, por lo general más multitudinaria, que lo insulta. Ayer pasó lo mismo, en Mar del Plata hubo gente que se acercó a protestar contra el presidente. A discutir fervientemente. Por ahora son canciones, algunos insultos. Sí, han De fondo se revoleado escucha la alta a las coimera. fuerzas del cielo, a los chicos Sí. que llegaban con las remeras Bordeaux, con la inscripción de las fuerzas del cielo. Y un despliegue Han de revoleado prefectura algún brócoli que quedó por impresionante. acá. Pero hay que decir que se está reforzando mucho la seguridad, porque Marcos De está del policía otro también. lado de este vallado. Sale caro el brócoli. Del otro lado del vallado estaban las banderas que hacían creer que era gente que Se venía. instala el a brócoli como manifestarse en objeto de contra. protesta. Lo que pasa es que está caro. Es caro, la verdad. Que está acá, Por eso empezar aparece a uno de vez en sacar cuando. cartelitos, Y pero si ya es el código, es el código. Si es brócoli, vamos a en comprar. particular ahora en contra Ya de... está, es el brócoli. Además es inofensivo el brócoli. No, No, es te así. pueden decir, tira piedra. No, brócoli, no te hace tira nada. brócoli, tira brócoli. Bueno, atención con esto, porque además mañana Milei va a estar en Mendoza. Supone que es una provincia más amigable para el gobierno. Sin embargo, vamos a ver qué sucede. Luego va a estar en Santa Cruz. El sábado va a Chaco y Corrientes. Me gusta la revolución del brócoli, ¿eh? La revolución del Digamos, brócoli. Como concepto. Y claro, pero además ya una vez que se instala, se instala. Sí, por eso. Una vez que la gente se apropia de la idea de que, bueno, es con brócoli, es con brócoli. Porque además es inofensivo el brócoli. No, pero además es un caro, pero símbolo, es es inofensivo. un símbolo, Sí. digamos, es un código, digamos, de mucha, digamos, comunitario. Mucha gente se pone de acuerdo, bueno, listo, ya es un símbolo. Esto, por la duda de que alguien no lo recuerde, el brócoli fue En Lomas. el protagonista de Lomas de Zamora, ¿no? Cuando Claro. Milei decía que le habían atentado contra su vida, que le habían tirado piedra, Sí. y vos lo que veías volar eran brócolis. Pero bueno. Bueno. Igual también es un objeto. es lo que decía Gaby también. Eso confirma un poco lo que decía Lila Lemoyne del financiamiento internacional. Hay Claro. que comprar brócoli, ¿eh? 3.500 la florcita, ¿sabes? Están financiados, sí. Bueno, atención, hablando de financiamiento, habló la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en una conversación pública en el Milken Institute realizada antes de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Kristalina Georgieva se refirió a la situación de Argentina, sobre los desafíos de la disciplina fiscal, y va todo muy lindo, pero la directora del fondo en un punto blanquea lo que todos estamos esperando, que es el resultado de las elecciones, también el fondo y también Estados Unidos, y destacó que el programa de ajuste en marcha en el país está bárbaro, todo muy lindo, todo fantástico, pero que el resultado de la elección y del resultado del respaldo social que logre el gobierno dependerá entonces la marcha del ajuste. A ver. Dice que el tercer paso es el más importante y el más difícil, llevar a la gente con uno. Hacer que la gente entienda que un déficit en expansión y un mayor gasto público no necesariamente son buenos para ellos. Ahí veo el gran desafío, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes. Todavía no descubrimos cómo hacerlo, cómo lograr que la gente nos acompañe en decisiones difíciles. No cagándolos de hambre. En mi parte del mundo, en Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes No.
que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40 o 50%. Atención a esto, ¿eh? Y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Existía la confianza de que eso debía hacerse. Ahora miramos a Argentina. Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico y sigue. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe. Espero que haya estadounidenses en el público. Es un estándar. Somos una comunidad internacional, pero espero que los haya. Espero que ustedes tomen esto. Necesitamos llevar a la gente con nosotros para resolver un problema que de otro modo va a seguir sobre nuestras espaldas y va a arrastrar el crecimiento económico hacia abajo. Hacia abajo, dice ahí. Hoy, Kristalina Georgieva, es el reconocimiento más explícito que yo recuerde en el último tiempo de qué está haciendo el gobierno de Milei, qué espera el Fondo Monetario Internacional que haga el gobierno de Milei y qué espera el fondo que haga la sociedad argentina. Ya lo había dicho en un momento cuando dijo, espero que los argentinos voten bien, ¿no? El famoso voten bien. Sí. Bueno, ya lo había dicho Kristalina en otro momento. Algo ya había dicho Peter Lamela, muy claramente. Scott Bessent, más allá de que hasta ahora eran todos respaldos en Twitter y en Total Endorsement, en la reunión de Trump con Milei y demás, también dejó en claro desde el primer día que está todo medio atado a lo que pase con las elecciones. Pero hay el reconocimiento de que hay que convencer a la gente de que los recortes en las pensiones, en las jubilaciones, en los salarios y demás, en realidad les conviene para que te acompañen electoralmente. O sea, que se dejen ajustar. Tal cual, eso es lo que está pidiendo. Me hubiera gustado que ahondara en esos ejemplos que no puedo recordar de sociedades que efectivamente acompañaron el desguace del Estado. Sí. Porque yo las imágenes que me vienen, que ella nombró... ¿Y a qué se referirá? ¿Grecia? Grecia. Pero para la mierda. ¿Te acordás? Terminó muy mal. Por favor. No sé a quiénes se refiere. No sé. No parece haber antecedentes exitosos de esos planes, ¿no? Ni acá en la región ni en Europa, no recuerdo. Bueno, pero ya saben, depende del acompañamiento de la gente. Lo que no deja de ser una buena noticia, ¿no? No, porque bueno, vemos cómo votamos el 26. A mí me da la sensación de que están adelantándose a lo que ya saben que va a pasar, que no va a tener mucho apoyo en las próximas elecciones este gobierno. Pareciera, ¿no? Entonces, digamos, lo que está diciendo es, mirá, en otros países funcionó, acá en la Argentina no está funcionando por ahora. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora no está funcionando. Pero para hacer eso tienen que tener un anuncio listo para el domingo de las elecciones a la noche, porque si no el lunes va a ser un desastre. Sí. Bueno, va a depender va a depender del resultado, después de la lectura que se haga del resultado. Vos fíjate que yo el otro día, el domingo a la noche, fue Milei a lo de Majul, y ahí el presidente ya dijo que lo que hay que ver del resultado electoral es cómo quedan las cámaras, cómo quedan conformadas las cámaras. Un poco ya abriendo el paraguas de lo que espera que sea un resultado difícil para el gobierno, pero que incluso con un mal resultado, 30% y un poquito más, y qué sé yo, bueno, ponele, llegás a, con viento a favor, mucha suerte y qué sé yo, a completar el tercio del Congreso que necesita el gobierno para que, por ejemplo, no le avancen en que les tumban los vetos, en un eventual juicio político, etc. Ahora, si esa es la expectativa de máxima para un gobierno que hace 2 años que está en el poder, que viene construyendo un milagro, según las propias palabras del presidente, es bastante poco, ¿no? Bastante pobre. A mí me parece que sí, y me parece que hay que prepararse para eso. Hay quienes, los analistas, gente que entiende del asunto, que habla que menos del 35% es una debacle. Es un fracaso, menos de 35 puntos es un fracaso. Para este gobierno, sí, y así va a ser leído por los mercados. Hace 6 meses, porque también hay que poner en contexto las expectativas del gobierno, ¿no? Hace 6 meses el gobierno hablaba de 45 puntos. Antes del escándalo de las coimas de Karina, antes de que se profundice la crisis laboral, social, económica, antes de necesitar, como el agua, un rescate y un salvataje de los Estados Unidos. Hablaban de 45 puntos en el gobierno, los voceros del gobierno, los consultores, todos decían, no, porque de acá a octubre, pum para arriba. Vamos a pintar de violeta la provincia, a pintar de violeta el país. Entonces ahora, el domingo a la noche, te van a decir, bueno, no, 30 y pico está bien, porque teniendo en cuenta las 12 diputados, metiste uno acá, ganaste allá y el Congreso te quedó así. Bueno, no. Están abriendo el paraguas y la situación parece compleja. Yo creo que igual,
Digo, para lo que a ellos les interesa, perdón, le interesa, digo, que es la visión que tiene Estados Unidos de lo que está pasando. Yo creo que Estados Unidos no va a comprar igual ese relato de que van a ganar gobernabilidad efectivamente con un resultado tan magro. Salvo que crean que tener más diputados y senadores y un acuerdo con Macri y un par de gobernadores alcanza para surfear la crisis que se viene, va a ser complejo. Y ojo con otra cosa que es que empieza a pasar, digamos, de quienes empiezan a tener conversaciones con quienes están en alianza con La Libertad Avanza en diferentes provincias, que hay algunos futuros legisladores que dicen: a partir de que nosotros entremos al Congreso, ahí nosotros armamos nuestro propio bloque. Claro. O sea, esto ya está empezando a pasar, ya se está empezando a hablar. Que independientemente de que vayan en alianza, en conjunto con el gobierno, en algunas provincias ya están diciendo esto en el Congreso va a ser de otra forma. Bueno, mientras tanto no llegan los dólares de Trump y allá está Luis Caputo desde el viernes y podría quedarse al menos hasta la reunión prevista para el 14 de octubre entre Javier Milei y Donald Trump. Me parece un reconocimiento, ¿no? Un blanqueo. De la mudanza de la sede, decís. Sí, ¿para qué vas a tener el Ministerio de Economía? Que ir y venir es un embole, chicos, también. ¿Para qué tener el gasto. Ministerio de Economía en la Argentina si en realidad lo manejan en Estados Unidos? Directamente, mudarlo a Estados Unidos, Sí, ya estar está. más cerca. Sí, alquilen la de acá, así por lo menos le sacan un mango. La verdad que se lo perdió ese afuera del pizarrón Milei. Afuera del Ministerio de Economía se lo manda a Estados Unidos. Bueno, el ministro de Economía se quedaría unos 15 días entonces, según informa hoy Infobae, de fuentes de la Casa Rosada. Está previsto que luego de la reunión de los presidentes participe de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Atención a esta declaración del presidente de AmCham. AmCham es la cámara que reúne a las empresas estadounidenses en la Argentina. Alejandro Díaz dice que no hay rescate antes de las elecciones, que es lo que necesitaba el gobierno. Es el jefe de la Cámara de Empresas Estadounidenses en la Argentina que dice que no habrá rescate antes de las elecciones y que el escenario de compra de títulos y caída del riesgo país no se va a dar antes del primer trimestre de 2026. Lo dijo esta mañana, a ver. No estamos hablando de algo que va a estar, no sé, antes de las elecciones, por decirte, no, llegan tantos millones la semana que viene, no, lo ves como algo más 2026. Yo te diría con 90% de certeza, o es mi percepción, es que no hay ningún indicador, y ahí va la pregunta, ¿cuándo llega? No lo visualizo antes del 26 de octubre. Primero Claro. porque la intervención en la compra, excepto que decidan hacerlo porque la compra de títulos tiene una connotación importante que es la baja del riesgo país, porque es un efecto indirecto. Yo levanto el valor de los títulos a partir de una fuerte demanda, en este caso de un actor preponderante como el gobierno americano, y dependiendo de los fondos que direcciona esa compra, con el objetivo de dar confianza al sistema, subir el valor de los bonos y bajar el riesgo país. La caída del riesgo país, lo que le va a permitir a Argentina es el rollover de su deuda, entre ellos redefinir un nuevo portafolio, licuando parte de la deuda. Bueno, en fin, entonces, lo que advierte Alejandro Díaz, el jefe de la Cámara de Empresas Estadounidenses en la Argentina, debe tener información, seguramente, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos también. El salvataje no va a llegar antes de las elecciones, que era lo que necesitaba el gobierno, más allá del total endorsement y los tweets de Scott Bessent. Ahora, ¿y si le va mal al gobierno el 26 de octubre? ¿Llega el salvataje o no? Porque evidentemente... Qué buena pregunta, Mati. Porque todos dicen, no, viene después de octubre. ¿Y si no viene tampoco después de octubre? Porque mientras tanto, el Tesoro argentino agota dólares a la espera de la ayuda de Estados Unidos. Hay una nota de Fernando Alonso en El Destape. Dice que los ahorristas e inversores volvieron a demandar divisas y obligaron este martes al gobierno a vender más de 300 millones de dólares, pese a que se registró una fuerte suba de la tasa de interés en pesos en una jornada en la que los operadores empezaron a bajar precios de los activos financieros, bonos, acciones, sobre dos hipótesis. O se posterga el acuerdo con Estados Unidos, o es un acuerdo que no es bueno para el mercado. Entonces vuelve una combinación letal, dice Fernando Alonso. Sube la tasa y crece la presión dolarizadora, que eso es parte de lo que sucedió especialmente ayer y antes de ayer, de muchos rumores, ¿viste? Versiones, tweets, de incluso algunos empresarios y demás, diciendo, hey, bueno, ojo, una dolarización podría ser el camino. Ahora, devaluación o dolarización
otra vez en discusión en la Argentina, me recuerda a otras épocas. El objetivo de evitar una devaluación antes de las elecciones, mientras se desconocen los detalles de la agenda de Toto Caputo en Washington y de por qué hace tantos días que está allá, todo eso empieza a hacer circular rumores de dolarización. La verdad es que devaluar preferirían dolarizar. No te lo puedo creer. Es casi un aniversario, de hecho, porque estamos Claro. a 8 de octubre, esto es del 5 de octubre Ay. de 2001. 24 años después estamos en la tapa de Clarín, que podría ser de hoy. Antes que devaluar, preferirían dolarizar. A raíz de esto de los rumores del mercado de estas horas, de la sostenida venta de dólares, que acumulan más de 1.600 millones de dólares en las últimas 6 jornadas, algo así como el 75% de los 2.200 millones de dólares que compraron en ese tongo con las cerealeras, el plan de retención es cero que duró 3 días, eso empieza a reflejarse en la caída de reservas internacionales del Banco Central, que este martes retrocedieron 426 millones de dólares, quemando a dólares hasta la elección, con la hipótesis de, o el rumor de, no van a devaluar, van a dolarizar. Es exactamente la misma etapa, es realmente impresionante. No, tremendo, tremendo. La sensación de otra vez estamos ahí, que todo el tiempo nos ofrece la Argentina, es realmente impresionante. Incluso la bajada de aquella etapa dice que el jefe de gabinete ratificó una vez más la convertibilidad, que explicó que en un caso extremo el costo de dolarizar sería menor al de devaluar. Las mismas cosas que están diciendo algunos ahora. Que esto se interpreta como una estrategia para enfrentar las presiones de lo que apuestan a la devaluación y que De la Rúa volvió a respaldar a Cavallo, ¿no? Era lo que decía aquella etapa de Clarín de octubre de 2001. Algo que ya se advierte no solo acá en la Argentina, sino en los medios del mundo. El Financial Times publicó una nota en la que básicamente advierte que se vacían las reservas de Milei. Sí. Astutos operadores de cambio argentino, dice, vacían las reservas en dólares de Milei. Dice el Financial Times, medio británico, que es como el diario de los mercados, ¿no? Sí. El mercado se levanta a la mañana, toma un cafecito y lee el Financial Times y ve que la Argentina se está quedando sin reservas. Sí, explica increíble. Para los traders internacionales que no entienden esas cosas, explica cada uno de los rulos, de los tipos de rulos que se pueden hacer en la Argentina, cómo son esos astutos traders que le sacan las reservas al Banco Central. Me gusta lo de astutos. Sí, astutos. No, pero está el Financial Times está metidísimo. Yo te digo, Sí, Fenómeno sí. Barrial hizo una nota del narcodiputado Spert, hizo nota de todo, de Sí, las si promesas pones incumplidas de Milei. En el buscador de Financial Times pones Milei y hay de todo, ¿eh? No, Sí. De todo. Y ninguna es buena. No. De hecho, ni dejó una. de publicarlas Milei, ¿no? ¿Te acordás que antes Sí, cualquier sí. pelotudez que decían de él en el mundo, él publicaba y no importaba nada, Fenómeno Barrial? Dejó Sí. de publicar. Porque No. todo lo que viene de afuera es desastroso. De hecho, sobre el acto del otro día del Movistar Arena había notas. No, en todos lados. No, y tremendas. nos hemos pegado una pasada. gastada, Claro. una gastada Es que da para de parte de. Claro, da para- Hoy estaba circulando de una española también en su programa de televisión. No, nos están gastando en todos lados. Bueno, Volvemos al mundo. Es nuestro loco, Es malo, pero es nuestro. Ey, Es nuestro malo, es nuestro será un loco. gobierno de mierda, pero es nuestro gobierno de mierda. Así que más tranquilos ustedes afuera, Se Ojo, calman, se calman. Se calman Sí, que lo sí, putea- sí. el loco lo puteamos nosotros, Sí, tiene como eso cuando discutís con tu pareja y estás puteando a tu vieja. Dices, pero tu hija es una hija de puta. ¡Oye! No, Pará, no. yo la puteo a mi vieja, ¡Ey! Sí, tal cual. ¡Ey! Pelea de hermanos, ¿viste? Sí. Bueno, en fin, lo cierto es que no se ve, la verdad, no la ven. Ya son cada vez más los que no la ven en la Argentina y en el mundo. Bueno, atención, mientras tanto hay a esta hora sesión en diputados, hay quórum en diputados para tratar la reforma a la ley de DNU. Se especulaba con tratar también la expulsión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados, pero llegó finalmente la licencia de José Luis, que se le termina el mandato en diciembre. Sí, y la licencia es hasta fin de mandato. Y la licencia es hasta fin de O mandato. sea, que es como lo mismo. O sea, Sí, ya está. bien, es sin goce de sueldo, pero. Claro. Dice la carta de José Luis Espert, muy escueta. Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Martín Menem, de mi consideración, por medio de la presente, me dirijo a usted, a fin de solicitar licencia por motivos particulares. Motivos particulares. Desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año. Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente,
José Luis Espert, diputado de la Nación. Ah, acá no aclara que es sin goce de sueldo. No, bueno, pero es sin goce de sueldo. ¿Es sin goce de sueldo? Sí. Estamos muy seguros. Estamos muy seguros. No, no estoy tan seguro, pero bueno. Es demasiado. se resuelve en 2 minutos igual. En definitiva, a esta hora hay una sesión en la Cámara de Diputados, sesión especial. La oposición busca aprobar la reforma al régimen de decretos de necesidad y urgencia para limitar las facultades del presidente, de Milei hoy, pero también de los futuros presidentes. Un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU. Si no lo hace, en las 2 cámaras, los decretos quedarían sin efecto. Muy distinto a como es hasta ahora, que un DNU queda vigente hasta que no lo rechacen las 2 cámaras, ¿no? Totalmente al revés. Es igual, pero al revés. Ahora, para que un DNU quede vigente, las 2 cámaras tienen que aprobarlos y en menos de 90 días, si no, cae. Bueno, además la iniciativa exige también la aprobación no solo explícita de ambas cámaras, sino que, esto le permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola cámara directamente, ya con el rechazo de una ya alcanza. De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción muy significativa al margen de acción que tiene el Poder Ejecutivo. En este caso, hoy en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al gobierno a negociar mucho más que hasta ahora para tener consensos amplios y avanzar en su agenda. Por lo tanto, si la oposición avanza con esto, el gobierno queda en una situación muy compleja. Tras la minoría que ya arrastra la posibilidad que más o menos tenía hasta ahora, de si no tenía el número en el Congreso, legislar o ejecutar decreto de necesidad de urgencia, se le termina, ¿no? Que para mí, de todo lo que le está tumbando la oposición en el Congreso, me parece de lo que más le puede preocupar a esta hora a Milei. Es lo que más le preocupa al gobierno, es esto que está pasando hoy. Y déjame decir que también, ojalá suceda, está en el temario, en la orden del día, la posibilidad de avanzar con la emergencia en ciencia. Sí. Y están muchos científicos y científicas, amigos, amigas, de los que siempre hablamos, que están manifestándose también ahí afuera del Congreso, están realmente muy preocupados porque finalmente termine saliendo por lo menos esta media sanción. Bueno, hay una agenda también que tiene la emplazamiento, mejor dicho, a la Comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite al debate sobre esto, ¿no? El Plan de Ingresos y Gastos 2026. La Comisión de Presupuesto que ahora va a encabezar y presidir el baterista Berti Venegas Lynch. ¿Por qué se ríen? No. ¿Es baterista? Nada, sí, No, está bien. Perfecto. El baterista de la banda presidencial. Mira, me parece mejor baterista que diputado, realmente. No era tan difícil tampoco, pero bueno. Era el que decía que lo de las ballenas, ¿se acuerdan? El que decía que se podía comprar ballenas. Que se podía comprar ballenas, bueno. Sí, la verdad, gran Y que baterista. Gran baterista. Y que a los pibes en el campo que no vayan a estudiar. Que ¿Te había acordás que también? un poquito esclavizados también. No, mejor en la batería entonces. Sí. Mejor en la batería. Sí, la finalmente verdad que- no le salió tan Hace mal, menos daño. Ay. En la batería hace menos daño. Uy, está hablando la diputada Santillán. Por favor, No, perdón. necesito que me pongan al aire porque tengo muchas verdades para decir. Pero, diputada, ¿usted está acá con nosotros o está en la sesión? No, estoy en la sesión, pero por otra parte estoy con el celular escuchándolos a ustedes. A ver, Actuar con rapidez en momentos de verdaderas emergencias. Y si de emergencias hablamos, basta mirar el país que heredamos, ¿no? El país que nos dejó el kirchnerismo, una economía fundada. El que nos dejó el kirchnerismo, el que ustedes no quieren ver, el que se niegan a decir claramente cómo han devastado a este país. Ustedes, kirchneristas. Kirchnerismo, el modelo del despilfarro, de la corrupción. Y ahora, es más igual que la original. Bueno, no se puede. Es más parecida que la original, Es es, que es impresionante. así. Bueno. Tremendo. Bueno, amigos, última noticia y antes de pasar al repaso del mundo, procesaron al gendarme que le disparó a Pablo Grillo y también al prefecto que le disparó a Sebastián Martínez. La jueza federal María Servini acusó al cabo Héctor Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas al haber herido al fotógrafo durante una marcha frente al Congreso el 12 de marzo. Le impuso un embargo de 203 millones de pesos y le prohibió salir del país. El fallo señala que Guerrero efectuó 6 disparos con una pistola lanzagases de modo antirreglamentario y que Pablo Grillo no representaba ninguna amenaza. El fotógrafo, recordemos, sufrió secuelas neurológicas y físicas tras el impacto en la cabeza y está tratando muy lentamente y con mucho esfuerzo de retomar cierta normalidad en su vida. Hoy hablé con su hermano
para que se den una idea, la forma de comunicarse es un apretón de mano para decir sí, 2 apretones de mano para decir no, y bueno, y tratando de recomponer, ¿no? Las secuelas neurológicas que ha sufrido. Y llanamente le cagaron la vida. Sin duda. Le cagaron la vida. Y también ayer procesaron al prefecto Sebastián Martínez por lesiones graves, a Jonathan Navarro. Recibió un disparo en el ojo, perdió parte de su vista. Durante la misma represión, una diferencia de muy pocos minutos, en distintos lugares de la plaza, 2 fuerzas federales distintas, evidentemente actuando bajo una orden política superior, y la cadena de mando es lo que también los abogados están tratando de reconstruir, para que obviamente no quede únicamente en un prefecto y en un gendarme, sino también en las responsabilidades políticas de aquel operativo. ¿Se acuerdan, no? El del 12 de marzo, de los más sangrientos operativos desde que Patricia Bullrich es nuevamente ministra de Seguridad de la Nación. Amigos, hasta ahí las novedades de la Argentina. Vamos a ver qué pasa en el mundo, Ori. Empezamos en Ecuador, donde la comitiva del presidente Daniel Noboa fue atacada este martes en el sur del país. Según las autoridades, el vehículo en el que se trasladaba, y estamos viendo las imágenes, ¿no? En este momento, filmadas desde adentro de los vehículos de esa caravana. Entonces, según las autoridades, el vehículo en el que viajaba Noboa recibió pedradas, que esto es lo que estamos pudiendo ver, incluso impactos de bala. Noboa, que salió ileso, recorría la zona para anunciar obras públicas en provincias donde la movilización indígena tiene mayor presencia, porque este es el punto. Está ocurriendo en medio de las protestas encabezadas por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, después de la decisión que tomó Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel. El ministro de Defensa de Ecuador dijo que el nivel de agresión contra la caravana presidencial demuestra que se trató de un intento de asesinato y un acto de terrorismo contra Noboa, haciendo referencia a los sectores de la sociedad movilizados, ¿no? Desde la CONAIE, en cambio, alertaron sobre presuntos actos de falsa bandera para criminalizar, así se dice, al movimiento indígena y desviar la atención de la crisis social y económica que atraviesa el país. También desde la CONAIE cuestionaron el accionar de la seguridad presidencial por haber ingresado a una zona de movilización y denunciaron, acá cito textualmente, la postura guerrerista del gobierno de Daniel Noboa, que insiste en responder con fuerza militar en lugar de buscar soluciones mediante el diálogo. De Ecuador nos vamos a Estados Unidos, donde la deriva autoritaria no se detiene. En un mensaje público, Donald Trump pidió directamente prisión para 2 cargos electos: el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago. Este es el mensaje que estamos ahora compartiendo. El ataque por parte de Donald Trump se enmarca en esa guerra abierta que declaró el presidente contra los estados y las ciudades demócratas, entre ellas efectivamente Illinois y su capital, la ciudad de Chicago. Según publicó entonces el presidente en sus redes sociales, los acusa a ambos de no haber protegido a los agentes del Servicio de Control de Inmigración, que conocemos por su sigla ICE, que es el brazo ejecutor de la política migratoria de Donald Trump, ¿no? Una política migratoria muy agresiva que, recordemos, incluye redadas y deportaciones masivas en el marco de la operación Midway Blitz, en el caso de la ciudad de Chicago, además del despliegue de la Guardia Nacional. Este martes, de hecho, llegaron a la ciudad de Chicago 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas, que se suman a otros 300 ya presentes en medio todo esto de las protestas callejeras contra justamente las redadas. Ya la gente se lo banca cada vez menos. Se lo banca cada vez menos, sobre todo. Acá estamos hablando de un estado de mayoría demócrata, y efectivamente la sociedad civil se organiza frente a lo que es una persecución lisa y llana de los inmigrantes o cualquiera que se parezca a un inmigrante. Les propongo que escuchemos a Brandon Johnson, que es justamente el alcalde de la ciudad de Chicago. You know, as far as what we are hearing, the National Guard, first of all, it's illegal, unconstitutional, it's dangerous,
Resumiendo en pocas palabras, la valoración que hace de esas iniciativas por parte de Donald Trump es ilegal y constitucional, es peligroso, está mal, no se trata de deportación, no se trata de seguridad, se trata de autoritarismo, se trata de infundir miedo, se trata de violar la Constitución. Brandon Johnson es quien firmó a principios de esta semana una orden para crear zonas libres de ICE, justamente esa agencia que viene persiguiendo a los inmigrantes en toda la ciudad, ¿no? También dijo, ha desfinanciado nuestro sistema educativo, hablando de Donald Trump, ha desfinanciado nuestro sistema de transporte, está despidiendo a mujeres negras en todo el país, está desfinanciando nuestro sistema de salud. Este presidente está completamente fuera de control. Si alguna vez hubo un momento para que los trabajadores de este país se unieran, es ahora, y la ciudad de Chicago se va a mantener firme en la protección de la humanidad y en la protección y defensa de nuestra democracia. Estos son los términos en los que en este momento en Estados Unidos se está dando el debate público. Y terminamos hablando de lo que sucede en Gaza en la fecha de aniversario de la que hemos hablado ayer, de este 7 de octubre. La sociedad civil se movilizó masivamente en varios lugares del mundo y hace bien ver esas imágenes. Acá estamos compartiendo imágenes de Bogotá que republicó el propio presidente colombiano Gustavo Petro en sus redes sociales. Esas movilizaciones se dieron además de Bogotá en Ciudad de México. Les doy algunos ejemplos en Caracas, en Santiago de Chile, acá también, en la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, les quiero contar que Israel interceptó los 9 barcos de la nueva flotilla que partió desde Italia hace unos días con 150 activistas a bordo y que viajaban con personal médico y ayuda humanitaria para Gaza. Nuevamente, entonces, arresto ilegal, detención en el sistema carcelario israelí y, en el mejor de los casos, la deportación. Eso en cuanto a la desobediencia civil, la tan necesaria desobediencia civil que está haciendo más en estos últimos 2 años por los palestinos que la diplomacia internacional, al menos hasta ahora, porque en el terreno justamente diplomático, delegaciones, y terminamos con esto, de Israel y Hamas siguen reunidas en Egipto, ¿no? Eso empezó el lunes para las conversaciones sobre el plan de paz de Donald Trump que presentó a principios de la semana pasada. Estos diálogos se sumaron ahora, este miércoles mismo, altos cargos de los principales países mediadores encabezados por Estados Unidos, además del líder del equipo negociador israelí. Esto significa que los diálogos están entrando en una fase que es definitoria o que es determinante. Mientras Hamas anunció a su vez que ya había entregado la lista con los nombres de los rehenes y presos para intercambiar bajo ese mismísimo acuerdo. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte.